El presidente Vizcarra, en una entrevista para Bloomberg en Nueva York, dijo: hay extremistas que dicen, ¿y por qué no cerramos el Congreso? Y otros, ¿por qué no vacamos al presidente? Para él, la salida es que toda la clase política dé un paso al costado. Bueno, ¿cómo se traduce eso en los hechos? Sobre todo con una crisis como la de hoy. Porque hoy ya varios que decían y negaban una situación de crisis han terminado finalmente abriendo los ojos. Fernando Tuesta Soldevilla y Luciano López nos ayudan a entender y a traducir esta crisis y sobre todo mirar al horizonte inmediato. ¿Cuáles son las salidas? Fernando, Luciano, buenas noches. Buenas noches. A ver, Fernando, vamos a las salidas políticas. ¿Cuáles pueden ser para ti las salidas políticas? Hablábamos hace un momento con Jorge del Castillo y yo le decía que el Congreso podría lanzar una rama de olivo y decir, de acuerdo, bajamos la crispación con la elección del TC, la postergamos. ¿Esa puede ser una salida para ti desde el Congreso? Bueno, desde el Congreso sí. Es difícil pensarlo desde ahora, ¿no? Porque en realidad los sectores quizás más radicales de la oposición se han impuesto. Desde el lado del gobierno, en realidad ha erosionado también mucho de su propia propuesta, no solamente porque se alargó a casi en 2 meses una respuesta clara, que aún incluso no la tenemos, sino que, repito, del lado del gobierno, su margen de juego no es muy amplio. ¿Para el gobierno? Para el gobierno. Yo creo que la presentación del proyecto de adelanto de elecciones, no atado a la cuestión de confianza inicialmente, abrió un espacio en donde el Congreso jugó y ha jugado todas sus cartas. Es más, hay que acordarse que la propia encuesta muestra una erosión también del propio desempeño presidencial, que, dicho sea de paso, había sido el punto de apoyo fundamental para el presidente Vizcarra. En concreto, eso puede ser una salida, pero yo creo que el gobierno tiene que dar una respuesta inmediata. Se habla de que mañana van a justamente... Sí, 8 de la mañana. De confianza, y entonces ya estamos en otro momento, ¿no? Luciano, a ver, vamos de los hechos o de los dichos a la realidad y sobre todo qué abanico ofrece la Constitución. Cuando escuchamos al Premier decir que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, constitucionalmente, ¿qué salidas le ves? A ver, constitucionalmente una posibilidad es una cuestión de confianza, pero ya no sobre el proyecto desaprobado, porque desaprobado y archivado está, guste o no. Entonces, la única posibilidad es, a ver, en la figura de la cuestión de confianza, usar algún otro tipo de argumento. Podría ser a lo mejor decir, hago cuestión de confianza porque consideramos de que en el contexto político en el que se está el tema del Tribunal Constitucional, debiesen ustedes optar por el mecanismo de la convocatoria pública y no de la elección a dedo. Como decía Chirinos en el debate constituyente, la cuestión de confianza se puede plantear por lo que se quiera y como que se quiera. Por ejemplo, Chirinos ponía este ejemplo: hago cuestión de confianza para que se respeten las decisiones del presidente. Ejemplo, está en la constituyente. O sea, revisen todos y eso muestra cómo estaba planteado en amplia forma. O puede ser que presente un nuevo proyecto de ley, pero que vaya acompañado de algún tipo de incentivo para negociar, como conversábamos antes con Fernando de entrar aquí al set. Por ejemplo, algo que tenga que ver con las reformas que han quedado ahí como una pelota dando botes fuera, porque al momento que ha presentado él el proyecto de adelanto de elecciones, no ha ido acompañado de nada de la reforma. O sea, de las reformas que comenzaron, Fernando, con 12, planteadas por la comisión que presidiste, terminaron con 6, y de las 6 no han terminado sé si medio son truchas. las que Fernando y su equipo No, trabajaron. totalmente que no. Es más, hemos comentado contigo, el tema de la inmunidad es escandaloso. Son como O Frankenstein. sea, no, total. Monstruitos. No, y diseñados además a propósito así. Entonces todos deformes. Y luego de eso, más bien ha venido el proyecto de adelanto de elecciones, pero sin nada al costado. Y si a eso le agregas que del otro lado ellos tienen prohibición de reelección, porque eso es lo que hemos votado en un referéndum el año pasado,
Entonces, la verdad, ellos no tienen nada que perder. O sea, si ellos están ahorita menos de 8% de aprobación, muy probablemente, la pregunta es, ya, ¿y qué incentivo tengo para mejorar si no me voy a reelegir? Entonces, tiene que ir acompañado de algo. No sé si a lo mejor puede ser con el proyecto de la bicameralidad o con alguna idea, pero tiene que ir acompañado de algo, porque si no, ¿de qué va a servir? Claro. Ahora, el trascendido, que ha confirmado, por cierto, Jorge del Castillo, de que él fue uno de varios congresistas, no ha querido revelar detalles de la conversación y es respetable. Pero el trascendido es que Del Solar habría estado conversando con Galarreta por separado, con Cheput por separado, con Del Castillo y otros, para buscar salidas. Es decir, haciendo política, porque para hacer política tienes que negociar. Lo que da la impresión es que ni Vizcarra ni Olechea son políticos que estén dispuestos a ceder y dar, que es básicamente una negociación. Pero en el caso del gobierno, el presidente delega a su primer ministro para que se encargue de esa negociación. No es que Salvador Del Solar lo hace por decisión propia, claro, de ninguna manera. Y entonces es distinto al caso de Pedro Olechea. En segundo lugar, estoy de acuerdo con lo que ha señalado Luciano. Lo que se viene es probablemente, así también ha trascendido, la presentación de una cuestión de confianza. Ahora, hay que acordarse que hace algunos meses la propia Comisión de Constitución archivó el proyecto de reforma constitucional sobre inmunidad parlamentaria y luego se presentó dentro del paquete de cuestión de confianza también sobre la inmunidad parlamentaria. Es más, fue votado por el propio Congreso. A lo que voy es que no estamos delante de un hecho que no tiene, digamos, una base legal y sobre todo práctica, y el antecedente es muy cercano. Entonces, yo no estoy muy seguro si es que vayan a presentar sobre otro tema, porque además estamos hablando no solamente de hechos, sino de mensajes en el conjunto de la opinión pública, ¿no? Entonces aparecería bastante confuso. Yo creo que van a insistir sobre el tema de adelanto de elecciones, porque además ahí viene la diferencia con el paquete anterior. El paquete anterior, como era parte de un conjunto de propuestas que tienen muchos artículos y por lo tanto tienen muchas aristas, tú podías distorsionar unos y tomar otros. En el caso de adelanto de elecciones es una cosa muy precisa. Sí. Entonces, claro, acá hay dos temas, además que ha anunciado Salvador Del Solar y que se ha señalado acá. Es el tema de adelanto de elecciones y el tema del Tribunal Constitucional. Correcto. Están atados, además, por eso, no son temas separados. Por ¿no? eso es que justamente le decía a Jorge del Castillo que una posibilidad que deberían pensar para negociar, ergo hacer política, es ceder y bajar la crispación postergando la elección de los magistrados del TC. Pero a ver, cuestión de confianza es lo que suena más fuerte, de acuerdo. Cuestión de confianza sobre adelanto de elecciones. ¿Es posible? Me dirás, Luciano. 1. Y 2. Pero no es volver a lo mismo, es decir, no es el perro mordiéndose la cola, claro. Sí, claro. Y agarra y de nuevo va y presenta la cuestión de confianza, previo mensaje a la Nación de Vizcarra, va caminando por el Jirón Junín, presenta en mesa de partes, el Congreso dice, como no, encantado, pase usted, después de usted, un cafecito, etcétera, aprobó confianza, por supuesto, señor, cómo no. Tome su confianza. Y de ahí te sacó la vuelta. O sea, ¿no es lo mismo? No, es que justamente hay un problema congénito en la Constitución, y es que la Constitución no tiene fórmula de desahogo. La única fórmula que tiene la Constitución de una cuestión de confianza sobre iniciativa ministerial y que luego sea desaprobada es la que establece el 132 último párrafo. ¿Qué cosa dice? Que el ministro que hace cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial y luego esta es desaprobada, él está obligado a dimitir. O sea, lo máximo que ocurriría es que si el primero hace cuestión de confianza y luego se lo archivan, previamente le han dado la confianza, lo único que va a pasar es que crisis de gabinete porque él renuncia, pero eso no activa ninguna disolución. Entonces, como ves, y como muy bien dices desde el punto de vista práctico, no hay una salida. Por eso es que en realidad el terreno pasa de lo jurídico a lo político en el sentido de encontrar una fórmula haciendo política
para poder encontrar una salida en esa negociación de toma y te doy, porque lo contrario no se desahoga. La salida, te tiro la ficha, ya tú muévela. La salida de la renuncia de Vizcarra, que es algo que también está sonando, digamos, como trascendido, ¿no? Porque Lima es un hervidero de chismes y rumores desde ayer, anteayer un poquito, y ahora ya es la locura. El escenario de la renuncia de Vizcarra, es decir, diciendo, yo dije, nos vamos todos, si ustedes no se quieren ir, me voy yo, no puedo más, chao. ¿Para qué? No sé. No, es que no tiene sentido. No tiene sentido para ti. No, no para mí, digamos, en ninguna de las estrategias del gobierno. O sea, ¿qué sentido tendría irse? Después de armar todo esto para irse? Estaría dándole al Congreso, en realidad, toda la razón, ¿no? En donde el mensaje del Congreso, de la oposición mayoritaria, ha sido: no quiere gobernar, no puede gobernar, no sabe gobernar. Arana lo ha llamado hoy día pusilánime a Vizcarra. Sí, o sea, el listado puede ser largo. Pero me quedo con la idea de cualquier medida del gobierno no solamente no solamente debió estar atada a el tema de la puja con el legislativo en suerte y así es de relación ejecutivo-legislativo, sino también el tema efectivamente de los incentivos. ¿Para qué yo, congresista, más allá de mi bancada, más allá de mis posiciones, voy a aceptar y votar ante una propuesta en donde me recortan el mandato a cambio de qué? Y el tema es varias cosas. Entonces, si es que Salvador de Solar estuvo negociando esos supuestos incentivos, a buena hora, pero han pasado 2 meses. Tampoco no te la puedes pasar discutiendo y negociando, porque además eso obra en contra de la propia decisión del gobierno, de la propuesta, que es adelanto de elecciones, que pasa por una ratificación a través del referéndum y elecciones el próximo año. Cada semana que pasaba, lo hemos dicho en múltiples oportunidades, atentaba contra ese proyecto. Ajá. En este momento, ese proyecto con referéndum y con intermedio es casi imposible. Claro. La Constitución se está agotando. Tengo esa sensación que le están exprimiendo y la Constitución, yo siento ya que está renga, está sudando ya, no puede más. No solamente eso, Jaime, sino que además ya el tiempo juega en contra. Claro. Porque aún en el supuesto, y Fernando, que además es un experto en temas electorales, podrá a lo mejor darnos un poco más de luces, pero yo tengo la sensación de que incluso en el supuesto de que plantee la cuestión de confianza, imagínate que ocurre el milagro que se la nieguen, cosa que yo creo que no, porque estos están dispuestos a como sea, le van a dar la confianza con tal de quedarse. Pero imagínate que terminan siendo iluminados por la divina providencia y le niegan la confianza. Ya, disuelve el Parlamento. Y luego las elecciones para el nuevo Parlamento, para un Parlamento ¿de cuánto tiempo además? No, y no solamente eso, sino que qué incentivo se tiene además para los que postulen, porque además ellos se van a quedar atrapados con la prohibición de reelección. ¿Los que están completando mandato? Entonces, en realidad es una salida... ¿Los de ahora? No, porque están atrapados en un periodo congresal. Exactamente. Y los que postulen a ese congreso diminuto tampoco podrían. Entonces, si te das cuenta, el tiempo juega en contra, no sé si te parece, Fernando, el tiempo juega en contra, no habría incentivos y en realidad desde el punto de vista práctico, a estas alturas, ojo lo que estoy diciendo, a estas alturas del tiempo, ya la cuestión de confianza tampoco te sirve. Entonces, habría que optar varias cosas. Yo, por ejemplo, hoy esperaba, cuando el premier comenzó a hablar de sí, que la calle, que entonces los ciudadanos... Yo imaginaba que iba a llamar a una gran movilización nacional para que compren un kit electoral y entonces la gente se organice y genere un referéndum ciudadano para aprobar el adelanto de elecciones a través de esa vía, porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional, para los curiosos, 0047-2004 AI, Fundamento 13, que señala justamente que hay 2 mecanismos de reforma constitucional, el del 206 y el del referéndum ciudadano. Les vuelvo a repetir para todos los escépticos que dicen que no se puede. Sentencia 0047-2004 AI, Fundamento 13, porque le he escuchado a una distinguida colega, gran periodista, que señala que eso no se puede. Sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces yo me imaginaba que a lo mejor iba a decir algo así, porque eso está dentro de los cauces de la Constitución. Pero luego nos dice, bueno, y esto no se va a quedar así, y se va. La verdad que yo no entendí absolutamente nada. ¿Tú tampoco entendiste? Claro, todo el mundo esperaba
¿Cuál es pues la salida? Claro. Yo creo que en realidad no hay salida hasta ahora, hasta este momento del día, porque no hay acuerdo dentro del gobierno. Sí, pues. Porque si es que se hubiera dado una salida, yo creo que era el presidente de la República quien la anunciaba. La ha anunciado el primer ministro Salvador del Solar y el presidente no ha dicho nada. Creo que están todavía en el momento de las conversaciones al interior del gobierno, yo no hablo fuera del gobierno, en lo que ha obrado a esta situación entre confusión, un gobierno que parece dubitativo, y delante de la gente que hoy día ha ido espontáneamente a las calles para mostrar su rechazo, ¿no? Veremos qué pasa mañana a las 8 de la mañana. Muy bien, Fernando, Luciano, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. esperemos. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. 8 de la mañana, sesión del Consejo de Ministros, y ahí habrán, no sé, algún derrotero, algo habrá.